amistad parlamentaria del Museo de la Memoria y de los sitios de concierto. Para partir, les quisiera pedir que pudieran poner en silencio sus celulares y comentarles que esto es una sesión parlamentaria, es decir, aquí hay un diálogo entre los parlamentarios y no hay interacción del público. Esto se va a hacer en forma posterior a la salida. Cualquier consulta lo hacen o comentario lo hacen en su momento. Para iniciar, le queremos pedir al director del Museo de la Memoria que pueda dar palabras de bienvenida. Bueno, saludar en primer lugar a quienes nos han acompañado esta mañana en la primera parte de esta iniciativa y que aquí están presentes en la mesa ya las y los parlamentarios que son parte de este grupo de amistad parlamentaria con el museo y los sitios de memoria. Este grupo es coordinado por el diputado Tomás Gils, que se encuentra ahí presente, y es integrado por un conjunto de parlamentarios en general de todos los partidos. No todos han podido venir, pero sí queremos destacar la voluntad y la iniciativa que han tenido quienes sí están acompañándonos. Y bueno, entonces está Jimena Osandón, diputada, está también Maya Fernández, que también es diputada, y está Francisco Undurraga, que también es diputado. Ustedes conocen cuáles son sus afiliaciones políticas, pero lo más importante, en nuestra opinión, es que hay una coincidencia de estar acá, de estar aquí en este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, porque hay una voluntad compartida de avanzar hacia la construcción de un acuerdo parlamentario sobre memoria, democracia y derechos humanos. Y esta conversación es una conversación inicial. Pero no queríamos que se realizara esa conversación inicial entre ellos sin que tuvieran la oportunidad de visitar el museo. Y claro, habían venido antes, pero lo interesante es hacerlo ya como parte de una actividad programada, como parte de una delegación. Nos falta Marcela Hernando, que ya viene en camino, supongo, ¿no es cierto? Porque ella tenía un compromiso en otro lado, pero iba también a integrarse. Y lo que nosotros queremos conversar acá, bueno, después tendremos la oportunidad también de escuchar un planteamiento breve del presidente de Villa Grimaldi a nombre de los sitios de memoria. Y lo que nosotros queremos destacar, decía, es que en la misión de este museo está fundamentalmente educar en torno a los grandes valores de la democracia y los derechos humanos. Sabiendo que la misión de este museo es hacerse cargo de relatar lo que los informes de las comisiones de verdad establecieron de lo que sucedió en Chile en los años de dictadura y de cómo se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos. Sin embargo, la voluntad nuestra no es solo quedarse en el registro de lo que sucedió en esos años, sino principalmente hacer un aprendizaje común, colectivo, permanente, respecto de la importancia fundamental de la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Ayer, hoy y mañana. Lo hemos señalado en más de una oportunidad, pero es el momento también de reiterarlo. Y es lo siguiente, que nunca en democracia las crisis pueden resolverse rompiendo la democracia. Y nunca tú puedes
enfrentar las diferencias políticas o los conflictos políticos violando los derechos humanos de quienes son tus adversarios, de quienes piensan distinto de ti, de quienes tienen una posición contraria a la tuya. Y lo que sí es claro es que cuando se afecta la democracia, cuando se rompe la democracia, inevitablemente se violentan los derechos humanos. Y cuando se violentan los derechos humanos, inevitablemente se afecta la democracia. Hay una relación, hay un vínculo profundo entre democracia y derechos humanos. Y es por eso que la misión, por decirlo así, de este museo es educar en torno a esos principios. Lo hace, por cierto, desde su responsabilidad, que es la memoria. Entendiendo aquí, respecto de la memoria, dos cosas que son muy significativas. La primera es que Naciones Unidas, en los principios contra la impunidad, le dice a los estados, a todos los estados del mundo, donde se han cometido violaciones masivas a los derechos humanos, que tienen el deber de recordar. Es un mandato. Es un mandato internacional, es un mandato de Naciones Unidas. Si en un país han ocurrido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, está la obligación o el deber de recordar. Y eso está asociado también a esto que se ha llamado el nunca más. Y porque se considera que el deber de recordar permitiría tener conciencia de cómo construir sociedades más fraternas. Entonces le dice a los estados, ustedes tienen el deber de recordar. Pero a la vez, estos mismos principios de Naciones Unidas hacen una distinción. Y la distinción es la siguiente. Hablan del derecho a la memoria. Y el derecho a la memoria es un derecho ciudadano, de todas las personas. El deber de recordar es un deber público de responsabilidad del Estado. Pero el derecho a la memoria es un derecho ciudadano. No es un derecho del Estado, es un derecho de cada persona. Es un derecho de cada una de las personas que participa en la vida social de un país. Y este derecho a la memoria no tiene necesariamente que ver con quienes vivieron durante el periodo, por ejemplo, que este museo relata, sino como un ejercicio permanente. La memoria puede ser perseguida, ese derecho puede ser perseguido. Y entonces la construcción de una memoria como derecho humano es una responsabilidad que también tenemos nosotros ahora. Pues bien, la invitación a conversar que le hemos propuesto al Grupo de Amistad Parlamentaria es que entre ellos puedan avanzar ideas para la construcción de un acuerdo que hable justamente de memoria, de democracia y derechos humanos y de cómo se interrelacionan estos tres conceptos fundamentales. Y por eso es un orgullo para nosotros que este diálogo pueda hacerse en el museo, y sabemos que en adelante puede haber otras iniciativas donde sí ya puedan concurrir los demás integrantes de este grupo de amistad parlamentaria, ya sea que se haga ese diálogo acá o se haga en la misma sala de la Cámara de Diputados en Santiago o en Valparaíso. Entonces no me queda más que agradecer a quienes han tomado esta decisión llena de pluralismo, de voluntad y de compromiso de estar acá conversando con nosotros, y agradecer la participación de ustedes que los están acompañando e incentivándolos de alguna manera a que este diálogo tenga lugar. Muchas gracias. A continuación invitamos a don Álvaro para que pueda dar un saludo al nombre de los sitios de memoria y de la Villa. Diputadas, diputados, es un orgullo tenerlo acá, como decía Francisco, y poder entregar algunas ideas respecto de cómo, desde los sitios de memoria, vemos la necesidad, digamos, de que el Estado pueda cumplir con aquel principio que es el deber de recordar. El derecho a la memoria respecto a las violaciones sistemáticas cometidas bajo la dictadura civil-militar ha sido expresado como un deber de Estado en los informes Rettig y Valeg. Sin embargo, hasta ahora
ha existido una ausencia total de políticas públicas en relación a los sitios de memoria, entendidos estos como expresión material y simbólica de primer orden en esta materia, el deber de recordar. La no existencia de una política estatal sobre sitios de memoria hace imperativo establecer una política pública que se haga cargo del hecho de que en los sitios recuperados se ejecutan programas de memoria que incluyen investigación histórica, educación en derechos humanos, divulgación y extensión, debate y discusión sobre problemas que conectan la violencia del pasado con los dilemas del presente, y también actividades y espacios de reparación simbólica. Todos ellos requisitos indispensables para avanzar en la construcción de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos. Los organismos internacionales especializados en estas materias han señalado la obligación de los Estados de adoptar un marco jurídico preciso y adecuado para la creación, preservación, funcionamiento y gestión de los sitios de memoria, garantizando su sustentabilidad institucional y presupuestaria. Si bien se puede reconocer algunos avances del Estado chileno en el cumplimiento de sus obligaciones de derecho internacional en materia de justicia transicional, estos han sido insuficientes. De hecho, es posible afirmar que muchos sitios de memoria hoy se encuentran en una situación precaria. Lo anterior se debe a que, en primer lugar, no hay una normativa específica que tenga por objeto el reconocimiento, la protección, cuidado y financiamiento de tales sitios. En segundo lugar, tampoco se observa una política pública consistente en ese plano que emane del Poder Ejecutivo. Han sido los sitios de memoria los que han exigido al Estado recursos de protección. Han sido los y las sobrevivientes y las organizaciones sociales las que han bregado y logrado las declaratorias de monumento nacional existentes. En algunos casos se ha logrado financiamiento a través de partidas anuales del presupuesto de la Nación. Es el caso de Nuestra Villa Grimaldi, Londres 38, Estadio Nacional, Memorial de Paine y el Museo del Tum, entre otros. Sin duda, tal logro ha sido relevante para cada sitio, permitiéndonos desarrollar algunas de nuestras líneas de trabajo. Sin embargo, constituye un financiamiento inestable que se renueva cada año, que depende de una glosa presupuestaria y de las voluntades políticas de turno, que no necesariamente guarda relación con el trabajo desarrollado y con las condiciones de cada sitio. Por otra parte, las experiencias de la Administración Autónoma de Sitios de Memoria y Financiamiento del Estado han evidenciado una gestión seria y transparente enfocada a la ejecución de programas de investigación, promoción de los derechos humanos, pedagogía de la memoria y actividades culturales, contribuyendo así a la promoción activa de respeto a los derechos humanos y contra la impunidad de ayer y hoy. Valoramos el rol jugado por el Consejo de Monumentos Nacionales en esta materia, que ha permitido declarar monumento histórico a un número importante de sitios, lo cual constituye un reconocimiento por parte del Estado del valor histórico, testimonial y de memoria de los mismos. Sin embargo, aquello no basta para asegurar la conservación y protección de los sitios de memoria. El proyecto de ley de patrimonio cultural, en actual trámite legislativo en la Cámara, contiene algunos elementos positivos, como por ejemplo la creación de la categoría sitios de memoria como parte del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, aquello no es suficiente para proteger y dar sustentabilidad a los sitios de memoria y memoriales del país. No obstante lo anterior, perseveraremos en la labor de recuperar y preservar la memoria histórico-política que se conserva en estos lugares, propugnando por la creación de un marco jurídico exclusivo para museos, sitios y memoriales, como espacios de encuentro y reflexión en torno al respeto de los derechos fundamentales de las personas, la preservación de la memoria histórica y la educación en derechos humanos, entre otros temas. En tal sentido, valoramos altamente la existencia del Grupo de Amistad Parlamentaria, pues constituye un factor relevante para concordar e impulsar de manera transversal iniciativas y acciones tendientes a fortalecer el trabajo por la memoria y los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Álvaro Ahumada, presidente de la Villa Grimaldi y también de la Agrupación de Sitios de Memoria. Quiero comentarles antes de comenzar que esta actividad está siendo transmitida en streaming, se puede consultar el Facebook del museo y ahí pueden ver la información. Bien, señor presidente de la comisión, dejo la palabra.
vamos a tener que partir con una votación. Que me dijeron antes que ustedes llegaran. Bueno, la vamos a seguir partiendo más porque la vamos a abrir muy diferente a como la abrimos allá. No ni en nombre de Dios ni de la patria, sino que en nombre de todos los que están aquí presentes y sobre todo en nombre del Museo de la Memoria vamos a abrir esta sesión parlamentaria. La verdad es que no, ha sido, yo creo, una experiencia muy interesante la de crear este grupo de amistad. Surgió de una iniciativa que conversábamos con el director del museo, con Francisco Esteves, el año pasado, por allá por mayo, junio. Después se vio un poco interrumpido por algunos hechos que involucraban de algún modo la situación del Museo de la Memoria. Todos sabemos lo que pasó en su momento con el ministro, y eso postergó un poco las cosas, en fin, pero después lo fuimos organizando y creo que hemos formado un grupo de amistad que tiene una característica muy interesante. Es un grupo totalmente transversal en el que están presentes diputadas y diputados de todos los partidos o coaliciones que están en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Somos un grupo de 12 diputadas y diputados. Está Jaime Belolio, de la UDI, está Jimena Osandón, está Francisco Undurraga, está Víctor Torres, está Tucapel Jiménez, del PPD, Víctor Torres, de la Democracia Cristiana, está Maya Fernández, del Partido Socialista, está Marcela Hernando, efectivamente, del Partido Radical, Miguel Crispi, de Revolución Democrática, Vlado Mirosevich, del Partido Liberal, Carmen Hertz, del Partido Comunista, Alejandra Sepúlveda, de las Regionalistas Verdes, y quien les habla. Y con eso lo que hay efectivamente acá es un grupo muy diverso de diputadas y diputados, pero diverso en cuanto a sus pertenencias políticas. Pero yo diría que hay algo que nos une, y es que todas y todos estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Todos los que formamos parte de este grupo tenemos clara convicción de que es fundamental la construcción de un país en el que se respeten profundamente los derechos humanos, y cada uno desde sus distintos ámbitos y espacios, desde las distintas comisiones en que cada uno está, creo que ha ido buscando aportar en esta dirección. Sabemos que todavía hay mucho debate, hay mucha discusión, no necesariamente estamos todos de acuerdo los que estamos acá en estos temas. Si esto va a ser una reunión de comisión, no sé si a alguno le ha tocado estar en comisiones allá en Congreso, pero en general nunca estamos de acuerdo en los distintos temas que tratamos, así que no debiera alarmarnos mucho que tengamos diferentes miradas respecto al tema que nos convoca hoy día. Pero el tema que nos convoca, le hemos puesto una palabra importante, porque en un momento decíamos cómo construir un acuerdo en torno al tema de la memoria, en torno al tema de la democracia y los derechos humanos. Y hay una palabra que se le agregó ahí que a mí me parece que es muy importante, que es hacia un acuerdo. Es decir, no pretendemos hoy día dejar resuelto este tema, un tema complejísimo, un tema que ya sabemos lo que ha significado en nuestro país. Es un debate que está abierto respecto del pasado, pero también respecto del presente y sobre todo respecto de la mirada de futuro. Por lo tanto, a lo más podemos tener un debate que nos ayuda a ir teniendo ideas, propuestas, imágenes del hacia, cómo avanzamos hacia un acuerdo en el que podamos fortalecer la democracia, en el que podamos fortalecer la protección, defensa y restricta de los derechos humanos, en el cual la memoria esté presente, entendiéndola que además es una garantía también, no solo respecto al pasado, sino que también respecto del futuro, y en el cual podamos evidentemente luchar contra toda la forma de negacionismo que tanto daño pueden hacer y se ha mostrado en distintos lugares del planeta cuando se ha ido imponiendo ese negacionismo respecto de lo que han sido las violaciones a los derechos humanos. Así es que vamos a abrir esta sesión. Hemos tenido primero esta visita, yo creo que ha sido importante para los que por lo menos habíamos recorrido ya este museo. Siempre es impactante volver a recorrerlo, uno siempre se encuentra con nuevas imágenes y de algún modo recrean también bueno, lo que significó ese dolor y esa ruptura
y esa violación de los derechos humanos sistemática. Y creo que por lo tanto ha sido muy, no sé si decir bueno, porque siempre es complicado estar frente a esa experiencia, pero creo que ha sido muy adecuado comenzar este debate por ese recorrido. Así es que nada, vamos a abrir el debate. La idea es que cada uno tenga la palabra para exponer, pero además, como los debates, si alguien quiere interrumpir, lo puede hacer. Y también yo en algún momento voy a hacer mi propia presentación, en que la idea es que podamos aportar ideas en esta dirección del hacia un acuerdo. Así que cedo la palabra. Sí. Jimena. Hasta el evento ya. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, vamos a hacer todas las formalidades. Por su intermedio, presidente, no sé a quién nos dirigimos, al público, presidente, no. Yo quiero partir primero agradeciendo la invitación. La verdad que este museo es un museo que además produce muchas sensaciones. Nosotros, al menos los que estamos, los 4 presentes acá, vivimos de alguna forma u otra un periodo importante y trascendente y doloroso también de nuestra historia, pero cada uno lo vivió desde su historia, desde su realidad. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, soy hija de agricultor. Entonces, tengo una mirada distinta. Nos criamos en el campo, vivimos la reforma agraria. Entonces, existe de repente lo que dicen los gringos, un approach de repente un poco distinto a la situación, sin negar, y yo aquí por eso estoy, porque soy una persona absolutamente defensora de los derechos humanos, tanto así que soy absolutamente contraria a todo tipo de aborto, porque creo que para mí son seres humanos las personas que están en el vientre de una madre, y quiero tratar de mi vida al menos ser tremendamente consecuente, incluso con que tenga costos políticos, porque el hecho de estar sentado acá, a algunos les va a gustar, y a otros van a decir, esto es vendido, ¿no es cierto? Porque lamentablemente yo creo que el primer problema que tenemos con este museo, que como que ha tomado como un color de un partido político, más que de una historia de la nación. Pero quiero partir haciendo esta reflexión desde mi propia historia, pero creo que si hay algo que nosotros podemos forjar es el futuro. El pasado ya está y el presente está ocurriendo. O sea, y ahí conecto, presidente, con lo que usted decía, el tema del futuro. A mí me impactaron mucho, y lo había leído también, las primeras palabras que están ahí, creo que son de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Cuando dice, no podemos cambiar nuestro pasado, eso está clarísimo. Nos queda aprender de lo vivido. Y me encantaría, si alguna vez el presidente, que ponga una frase mía y que siga, ¿no es cierto? Aprender de lo vivido, ¿para qué? ¿No es cierto? Para forjar nuestro futuro, ¿ya? Porque si vamos a aprender solo para mantener vivo un hecho que fue doloroso para el país en general, nos quedamos cortos, señor presidente. Yo creo que esto es ese nunca más, pero es que eso nunca más que cuesta muchísimo también, dado la historia, porque aquí muchos de los presentes, muchas de las personas que hoy día están en nuestra Cámara, vivieron situaciones más que complejas durante este periodo. Entonces, no es tan fácil este perdón, este posible olvido, ¿no es cierto? Porque hay experiencias personales vivas, las cuales uno jamás puede poner en duda. Y creo que ese es el primer punto que tenemos que ir avanzando. Yo veo en el ambiente político cuando dice, pero ¿cómo eres amigo de? ¿O haces tal cosa con? ¿Son pura mentira lo que dice? Jamás. Tenemos primero de todo reconociendo de ambos lados, porque aquí pasaron cosas para ambos lados. Lamentablemente, efectivamente, la izquierda fue mucho más, sufrió el ataque directo de los derechos humanos. Tenemos mucho más víctimas de izquierda que probablemente de la gente derecha en ese minuto, pero una vida es una vida, y para la familia, da lo mismo lado que sea, es mi hermano, es mi tío, es mi marido, es una persona con nombre y apellido. Pero yo creo que lo que primero tenemos que lograr es ni siquiera poner en duda lo que pasó, ¿ya? Y yo, ¿por qué lo digo? Aunque suene como ridículo, porque a mí mucha gente me lo cuestiona, pero no, si eso debe ser mentira. Entonces él dice, cuando uno ya no tiene argumentos, dice, pero si está en el informe Red, dije, ya, o está en el informe, vale. O sea, lamentablemente en Chile todavía existe una suerte de duda, o de no creer mucho, o tal vez de exageración un poco de lo que pasó.
Y yo creo que cuando un pariente de uno sufre una violación a los derechos humanos y muchas de ellas terminan con la muerte, eso no podemos ponerlo en duda, ni de un lado ni del otro. Entonces yo veo, de acuerdo a mi historia, que ahí tenemos un primer trabajo, o sea, es un tema que no se puede poner en duda. Y quiero también decir que tal vez este Museo de la Memoria, a veces yo creo que hay mucha gente que no se atreve a venir porque dice, no, esto es un sector de izquierda nomás. Y yo creo que la primera invitación es que todo el mundo es bienvenido al museo, pero que lo digamos desde el fondo del alma. Y eso yo creo que nosotros como parlamentarios podemos hacer muchísimo, que aquí uno no sale otro color, uno aquí no sale, sino que sale más lleno de energía para que esto en Chile no vuelva a suceder. Y mi experiencia, y no sé si usted por su intermedio, presidente, los demás parlamentarios, tengo la sensación que existen como dos grupos tremendamente marcados. Uno que quiere vivir en el pasado y otro que quiere como que se olvide el pasado. Uno como que quiere que no le nombren el pasado y el otro no quiere salir. En sus discursos siempre está esto. Entonces ahí creo que tenemos también otro reto también, que es importante que no olvidemos. Este museo es importantísimo. Pero también tenemos que dejar que la juventud, sobre todo, escriba su propia historia, que llene su mochila lleno de cosas que sean importantes, que sepan que esto sí ocurrió y que puede volver a pasar. Yo estoy tremendamente preocupada por el ambiente que estamos viendo hoy día de violencia, que puede tener otras formas al final de atropello a los derechos humanos, pero tenemos que traspasar esa frontera. Hay un grupo, no sé si ustedes estarían, presidente, por su intermedio, los demás parlamentarios, que no quieren recordar como si esta cosa no existiera, y otros que no quieren salir. Y eso se ve en el diálogo, en las conversaciones, en las intervenciones que tenemos diariamente en la Cámara de Diputados, donde se vuelve a este periodo, que efectivamente no lo podemos dejar de lado, pero también creo que tenemos un derecho con la juventud de pensar que ellos puedan escribir su propia historia sin olvidar lo que pasó, para que esto no se vuelva a repetir. Leímos en el diario El Mercurio, no sé si lo vieron este fin de semana, al subsecretario Moreno, Francisco Moreno, que habla sobre la muerte de su tío Jaime Guzmán. Y dice cosas bien interesantes y bonitas, y habla del perdón, pero es un perdón no como una amnesia, es un perdón de tipo espiritual, que te deja vivir medianamente tranquilo, pero también con reparación. Y yo creo que de las grandes tareas que tenemos aquí, y yo creo que lo dijeron nuestros expositores, el tema de la reparación. Y yo no entendía cómo se daba esta reparación. Bueno, esta reparación da encontrando el cuerpo. En este caso ellos decían, con estas extradiciones que se están haciendo ahora, como acá llega el comandante Ramiro a Chile, para hacerle preguntas, para terminar con dudas. Pero yo no sé, y ahí tenemos, presidente, un gran desafío, cómo realmente se llega a reparar, porque el pasado no lo podemos cambiar. Y me encantaría que también pudiéramos ver pasos a seguir para llegar a ese objetivo. Yo creo que la reparación es lo único que nos va a hacer libres al final, y vamos a amar y respetar nuestra democracia. Y otro tema que también, presidente, quiero que pongamos en la mesa es que a veces cuando uno trata de ahogar a un sector con argumentos potentes, porque el tema de los derechos humanos es potentísimo, no quiere decir que yo lo esté destruyendo. Porque hoy día en Chile estamos viendo cómo están apareciendo pequeños grupos tremendamente radicalizados, de derecha incluso, que uno pensaba que no iban a aparecer, y vuelven a aparecer. Y vuelven a aparecer otras células por otro lado, de izquierda también, tremendamente radicalizadas. Y es por eso que tenemos que tener cuidado. Si no hay reparación al final, podemos volver, presidente, pienso yo, en alguna situación en el futuro, a revivir este dolor que Chile ojalá nunca más lo vuelva a sentir. Gracias, Jimena. ¿Quién quiere seguir? ¿Vaya? Compartimos aquí el micrófono. Primero, no tengo la hora, pero buenos días. Yo creo, no sé si pasamos las 12, buenas tardes, pero 12 buenas tardes. Un gusto estar acá. Primero, felicitar esta iniciativa. Cuando Tomás Hirsch, diputado Tomás Hirsch, me invitó, y el presidente, el director del museo, Francisco Esteve, encontré que era una gran idea. Porque a veces conversamos. Y
todos vamos, o al menos yo, de repente, vamos a Villa Grimaldi, hemos venido para acá, el Estadio Nacional, pero nunca hacemos un trabajo, así como cine, memoria, museo. Yo creo que la comisión, que nunca, yo creo, me equivoqué, pero yo creo que no había una comisión así parlamentaria que trabaje específicamente estos temas. Yo creo que ha sido una tremenda idea. Sí parto diciendo que estamos en semana distrital. Hay muchos, desgraciadamente, que les gustaría estar acá, que son parte, pero están en sus regiones, que es lo que corresponde. Entonces, en algún momento deberíamos lograr hacer esto, una semana que no sea distrital, para que más parlamentarios y parlamentarias pudieran estar acá, de los que están en el listado porque no están. Y lo mismo, algunos vecinos y vecinas me hicieron la observación de que ojalá lo hiciéramos también un fin de semana, porque muchos de ellos trabajan. Es decir, es lógico, es día entre semana, a esta hora, muchas quisieran venir y muchos quisieran venir, pero era imposible. Entonces, aprovecho, presidente, de traspasar la idea a los vecinos que pidieron, ojalá, que también hiciéramos tal vez un sábado, un encuentro que permitiera también venir. Bueno, yo creo que estar acá, para mí en lo particular, es bien importante. Obviamente yo conocí el museo, he estado varias veces, pero hoy tuvo un tema muy importante. Me tocó acompañar un grupo de estudiantes, de escolares, y fue muy bueno, porque uno se da cuenta de la importancia de la historia y cómo la historia nunca hay que olvidarla. Uno siempre aprende la historia del país. Y tenía muchas preguntas. Yo que no soy profesora nunca, pero me sentí muy bien porque los muchachos y las muchachas querían saber muchas cosas. Incluso me preguntaron qué significó el exilio, si recuerdo cuando partí, qué significó volver. Me llamó mucha atención, estaba muy preocupada de qué significó volver en los años 90 a Chile. Cómo se vive volver a un país de tantos años. Y una serie de consultas que uno dice, a veces creemos que los jóvenes no tienen interés, y lo que yo vi hoy, y qué bueno que vienen muchos colegios y ojalá en otros sitios, es mucho interés por saber qué pasó. Yo creo que la historia es abierta, siempre se tiene que contar, siempre que tiene que estar. Y recogiendo las palabras del director, uno aprende. Es decir, el Congreso, a propósito de lo que usted decía, la democracia. El Congreso es el lugar donde está la mayor diversidad de posturas. Uno aprende a escuchar, a veces morderse la lengua, a controlar sus emociones, porque somos distintos y pensamos distintos. Y ese gesto democrático yo creo que es muy importante para un país. Yo siempre por eso digo que es como la casa de la democracia, porque permite que posturas distintas convivan en un lugar. Y eso es súper importante. Yo había anotado para que no se me fuera algunas ideas, pero como esto es una comisión, yo también voy a discrepar con la diputada Sandón en algunos temas. En algunos yo entiendo, y qué bueno que la diputada Sandón está aquí, todo lo contrario, yo creo que es bueno. Yo creo que en estos espacios tenemos que involucrarnos todos. Nunca hay que dejar de invitar a alguien, obviamente si una persona agresiva, no, pero nunca hay que invitar a alguien porque piensa o tenga una visión, porque yo creo que la única forma es involucrándonos todos. En eso sí estoy absolutamente de acuerdo. Pero claro, cuando la diputada Sandón me decía lo del aborto, ok, pero yo a veces pienso que quienes muchas veces defienden el derecho a la vida, que están contra el aborto, cuando uno le toca el tema de acciones respecto a quienes fueron ejecutados, desaparecidos, torturados, se abstienen. Entonces, ahí también hay una contradicción, porque esta vida fue menos importante porque tuvieron pensamientos políticos. Entonces, yo creo que hay un tema que tenemos que trabajar, porque eso ocurre muchas veces. Yo creo que este museo no tiene un color político. Yo creo que este museo, y también difiero eso, un museo además que ha sido construido con mucho aporte de las propias víctimas. Es un museo que tiene las puertas abiertas. Cualquier ciudadano puede ingresar acá. A nadie le preguntan cuando entra, ¿y usted milita? ¿Usted es de izquierda? Por tanto, yo a veces siento, lo pongo distinto, yo creo que hay
no diría un sector, porque a mí no me gusta generalizar. Yo creo que hay muchas personas que conocen este museo, pero sí creo que hay personas que no quieren conocer el museo, no quieren ver lo que ocurrió en Chile. Porque si yo fuera una ciudadana, o ustedes vienen, todo el mundo puede venir al museo. Y uno podrá estar de acuerdo o no, pero esto es un espacio abierto. Y justamente, ahora, siempre puede haber ideas, siempre podemos, incluso entre nosotros, y la idea de esta comisión es cómo generamos aportes de ideas, de exposiciones, de experiencia. La experiencia alemana en el sitio de memoria ha sido espectacular, por ejemplo, por poner un ejemplo de país. A propósito, conversamos con el diputado Hirsch, y yo creo que es muy importante. Yo también tenía esto, había un tema que es bien difícil, cuando cada uno, claro, tiene una experiencia de dónde lo vivió. Y el ser humano vive y los recuerdos son fundamentales. Claramente lo que me tocó a mí no fue lo que le tocó a la diputada Santoro o al propio Hirsch. Y uno siempre tiene, yo siempre digo que yo tengo una vida de contradicciones, de muchas penas. Me tocó una vida complicada. Mi abuelo muere, mi familia se va, mi madre muere. Pero es menos complicada que la historia de muchos que a lo mejor están acá, porque yo sé dónde ponerle una flor a mi madre, yo sé dónde ir a ver a mi abuelo. Pero hay madres y padres, imagínate, que no saben hasta el día de hoy a dónde llevar una flor a sus hijos. Y yo pienso, cualquiera de nosotros que tiene hoy en día hijos, ¿qué pasaría si yo tengo 2 hijos? Yo no me imagino que alguien sea capaz de torturar a alguno de mis hijos. Yo estoy segura, yo espero que a nadie le pase, que yo perseguiría a esas personas, las buscaría hasta el día que muera. Porque es imposible como madre. Entonces el pasado también tiene que ver con la verdad. Yo no le puedo pedir a una madre que olvide, a un padre, a un tío, un hermano, un abuelo. Es como dar vuelta a la página. Pero si yo no sé dónde está mi hijo, yo ni siquiera tengo claro qué le pasó a mi hijo o a mi hija. O a mi nieto. Entonces, creo que en eso, como yo siempre digo, yo soy muy poderosa, yo jamás podría decirle a alguien, olvido. Porque esos dolores son tan fuertes y tan personales que no corresponden. Como respeto también las personas que dicen yo perdono, porque también eso es muy personal. Yo jamás criticaría a alguien cuando dice quiero perdonar. Entonces, el pasado también tiene que ver con que no hemos llegado a la verdad. Es decir, aquí hay personas que saben cosas que nunca han querido decirlas, hasta el día de hoy, que se han protegido, que yo creo que de las Fuerzas Armadas debimos haber sido mucho más exigentes, mucho más duros en la exigencia de la verdad, la justicia. Ay, mea culpa, también. Me decía, uno de repente es crítico, y yo hablaba con una señora muy sabia, me decía, mijita, lo que pasa es que usted no estuvo porque era niña y después fue exiliada, pero lo que era la dictadura y el miedo que teníamos, exigir, uno dice, debieron haber hecho tantas cosas, pero la gente tenía mucho miedo. Si la gente en Chile dejó de hablar unos con otros, y yo le contaba a los muchachos, porque tenía miedo de ser delatado por el vecino o la vecina, si tus propios vecinos te delataban, gente de la propia familia. Yo les cuento, yo conocí a la Javiera en México, y la Javiera se llamaba Javiera Pinochet y tenía relación y fue exiliada y le dijeron que se tenía que ir porque su familia también podría sufrir. Es decir, esto era muy brutal, pero muy brutal. Entonces, y yo creo que eso tiene que estar en Chile porque esto tiene en un museo toda la verdad, por muy dura que sea, porque tiene que ver con la historia de un país. Lo que justamente queremos que no vuelva a ocurrir. Y que qué bueno que los colegios vengan y los jóvenes vengan para que vean lo que ocurrió y lo que significa el valor de la democracia. Es lo que yo siempre digo. Que a veces somos muy críticos, sí, y hay que ser crítico y hay que ser luchador. Pero cuando la democracia se debilita, empieza el populismo. Y hay que tener mucho cuidado. Y a veces los jóvenes cuando no vivieron,
me dice, bueno, si da lo mismo la democracia, a veces, muchas veces tú, usted no sabe lo que es la dictadura. El miedo a circular, el miedo a que no sabías qué pasaba. Imagínate, llevándolo a la cotidianidad, lo triste que es cuando se nos muere un amigo, una amiga. ¿Cómo nos ponemos? Un familiar. Imagínate cuando durante un periodo constantemente, ustedes saben, mi madre Beatriz Allende se suicidó. Y yo siempre decía que no había otra forma. Porque todos los días ella recibía un relato de un amigo, un conocido, una amiga, que estaba siendo torturado, asesinado, desaparecido. No hay ser humano que aguante esa carga. Es decir, imagínate todos los días, en el Comité de la Solidaridad, ella recibía un informe de lo que estaba pasando en Chile. Y decía, era brutal. Es decir, todos los días sabía de alguien querido, amigo, amiga, cercano, compañero de partido, que no es nada más democrático que el derecho a militar, que era asesinada, torturado, desaparecido. Si yo pienso en eso, digo, no hay ser humano. Además, sus propios dolores personales, la muerte de su padre, tener que salir del país obligatoriamente, no haber podido quedar, entonces es muy fuerte. Ahora, también creo, yo siempre soy optimista, yo en general soy una persona que trata de ser alegre, pero yo digo, uno siempre tiene que, por ellos y ellas, mirar la vida con optimismo, porque lucharon mucho para que nosotros miráramos la vida de otra forma. Pero tiene que ver con eso. Y yo creo que el Museo de la Memoria juega un rol en eso fundamental. Yo me emociono mucho, por supuesto, yo le contaba a los muchachos una anécdota que mi padre, recién se lo pregunté hace poco, antes que muriera. Yo nunca le había preguntado el día que partimos al exilio. Y un día no sé por qué se me ocurrió, y no hace mucho le dije, ¿cómo fue ese vuelo? ¿Cuándo nos fuimos? Yo era muy niña, pero yo imagino la pena. Imagínate, no sabía lo que estaba pasando mucho, porque era el 12 de septiembre, el 13 de septiembre, quería saber de los familiares. Y yo decía, mi madre estaba embarazada de 7 meses de mi hermano, ¿cómo no tuvo esa guagua entre medio? Entonces le dije, papá, me imagino que ha sido un vuelo muy para adentro, con mucha pena. Él no me habló mucho, pero me dijo una cosa que me impactó mucho. Despegamos con las luces apagadas. Imagínense lo que es despegar. Y yo dije, las luces apagadas. Porque no sabía si nos iba a bombardear. No sabíamos si el avión, al despegar, qué iba a pasar. Y recién prendimos las luces cuando cruzamos Argentina. Es muy fuerte. La sensación de que podías morir todo el tiempo, y como me dijo, vino como una, no es una paz, pero cruzamos la cordillera y fue como, y recién ahí, yo se lo contaba, se quedaron muy impactados en el colegio. Yo no quiero extenderme, pero yo creo que el Museo de la Memoria es eso, es que no vuelva a ocurrir una cosa como esta en Chile. Es que cuidemos la democracia, tengamos diferencias, incluso estemos enojados con la democracia. Pero no puede ocurrir que más personas sean torturadas, desaparecidas. No puede ocurrir en Chile. Y yo creo que eso sí es tarea de todos y todas. Y yo creo que eso es importante. Y yo sé que lo más probable es que aquí hay historias mucho más profundas. Está Camilo por ahí, ¿para qué voy a decir? Y otros tantos acá. Que yo creo que ahí tenemos una tarea. Y yo quiero felicitar a esta mesa en ese sentido. Yo sé que tal vez hoy es el día en el que estamos conversando, incluso de temas que nos cuesta. A mí me cuesta mucho. Yo en general no hablo mucho de estos temas. Participo mucho, pero no hablo mucho. Pero creo que es importante hacerlo también. Y tal vez en la próxima reunión ya vamos a ser mucho más ejecutivos, empezar a tomar medidas justamente para proteger a los sitios de memoria. Yo estoy de acuerdo. Cómo se genera una ruta, tal vez, que además nos complemente, Villa Grimaldi, tanto que yo creo que tenemos mucho por hacer, que yo creo que eso es importante. Disculpen si me extendí, pero es bueno hablar desde adentro. Muchas gracias.
Gracias, Maya. Francisco, Bueno, con micrófono. muchas gracias por haberme invitado, Pancho, presidente. Yo vengo acá porque tengo una historia forjada y en principio obligada por mi padre. Mi padre fue un defensor de los derechos humanos, mi padre fue vicepresidente del Servicio Paz y Justicia en las peores épocas de la dictadura. Él nos educó en libertad, en tanta libertad que yo soy liberal de derecha. Pero yo creo que eso habla bien de él. Y a propósito de eso mismo, también vengo acá, no porque para la sociedad chilena el atropello de los derechos humanos haya sido algo que se vivió solamente en los espacios más desprotegidos. La pseudo aristocracia castellana vasca también tiene exiliados, también tiene detenidos desaparecidos, también tiene muertos, también tiene perseguidos. Esto no es una situación de empate, porque tampoco me puedo atribuir como que la pseudo aristocracia castellana vasca sea de derecha o de izquierda. Nosotros, y lo conversábamos antes con Pancho, estamos viviendo un periodo en el cual yo creo que es fundamental el Museo de la Memoria. Estamos viviendo un periodo que nos obliga a todos a mirar nuestra historia. Estamos volviendo a ser enemigos y dejando de ser adversarios. Y creo que este país se construye en la diferencia, buscando los puntos en común, rescatando profundamente la historia y proyectándola hacia el futuro. A mí me parece que el riesgo de ser amigo de un museo no es político, es patriótico. Y quiero explicarles por qué. Porque los chilenos en general somos autocomplacientes. En mi caso personal, con mis discapacidades, brillamos y gozamos de beneficios y nos dan el asiento en la micro para la época de la Teletón. Después los discapacitados no existimos. Entonces, este espacio tiene que ser un espacio vivo. No puede ser un espacio donde se cuelguen fotos y no historias, donde se refleje la realidad que yo no tengo bajo ningún punto de vista, ni una gana de negar, porque no la niego, además porque fui educado sabiendo la realidad, y desde ahí salir a reconstruir nuestro país. A mí me parece que con democracia existen los derechos humanos. Sin democracia se destruyen los derechos humanos. Si nosotros acá estamos en un espacio de recuerdo, no cometamos el error de mi abuelita, que siempre miraba hacia el pasado y no miraba ni al presente ni al futuro. ¿Por qué? Porque el pasado es certezas graves o bonitas para algunos, en otras materias, por cierto, no en esta, pero te inmoviliza si es que solo te quedas mirando y construyendo un castillo de sal. Y digo esto con el profundo respeto a las víctimas, porque no es labor de las víctimas hacer lo que yo estoy señalando, pero sí es labor de nosotros los políticos, pero también de toda la sociedad, de hacernos cargo de nuestro país y no de este país. Nosotros tenemos que volver a enfrentarnos y a reencontrarnos con nuestro país y desde ahí construirlo. Y en nuestro país existen mancos de derecha como yo, liberales, y existen gente torturada e hijos de desaparecidos.
y exiliados. Y desde ahí creo que nosotros debemos construir. Y es por eso que, presidente, por su intermedio, creo que sería muy bueno, porque este es un grupo de parlamentarios que somos o nos decimos amigos del Museo de la Memoria, que pudiésemos hacer una sesión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile y con todos sus miembros, porque ellos finalmente están legislando día a día o están revisando o están fiscalizando en materia de derechos humanos. Y yo creo que aquí hay que sumar y no hay que restar. Y nosotros no somos y no podemos quedar como comisión los dueños del Museo de la Memoria en términos de amistad, ya sean UDI, Ópoli, socialista, Renovación Nacional, humanista, etcétera, etcétera. Mi invitación es que con lo que se genera aquí podamos proyectar con toda la valentía que eso se necesita y se requiere, y el desprendimiento también, porque esto es un sitio de peregrinación, también hay que mantenerlo como tal, pero cuando la gente salga de aquí, diga, en realidad vale la pena defender la democracia. Nosotros hoy día estamos viviendo actos de intolerancia al interior del Parlamento y en la sociedad. Nosotros hoy día también nos estamos sintiendo agredidos desde nuestras legítimas diferencias y de nuestras legítimas posiciones políticas. No digo que el resultante de aquello va a ser las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Yo estoy en política precisamente para que eso no pase, para que ni siquiera se empiece a declarar como un chiste, porque no es chiste. Quiero ofrecerles mis disculpas si yo como parlamentario no he sido lo proactivo que debería ser en materia de derechos humanos, en materia de memoria. Quiero decirles que cuenten conmigo. Afortunadamente, hoy día, gracias a la sociedad, nosotros estamos como ese almacenero que atiende a sus clientes con el ombligo pegado a la vitrina y no de espalda a la misma. Ustedes nos ven todos los días. Ustedes exíjanos. Pero yo, como ciudadano de este país, tengo que también que exigirle al Museo de la Memoria que no se vaya a convertir bajo ningún punto de vista en un lugar donde se cuelgan fotos, sino donde existen efectivamente historias, y esas historias sean para transformar positivamente nuestra sociedad, con todo el dolor que aquello existe. Y por último, sabiendo que no es competencia de este museo, y nunca he pretendido que sea, porque este museo nació a la vida con una definición determinada, me quedo con las palabras de Francisco Esteves en relación a que todo ser humano tiene derecho a la memoria. Y no es una situación de empate, pero nuestro país se perdió en el marasmo de la dictadura porque perdimos nuestra propia memoria, porque no fuimos capaces de comunicarnos, de generar vínculos, de generar puentes. Y esto no solamente en el aspecto sociológico, sino también familiar. En todas nuestras familias había gente que pensaba A y pensaba B. Lamentablemente dejó de pensar B y pasó a pensar Z. Y no fuimos capaces de entendernos. El entendimiento no es desconocimiento. Y la democracia, afortunadamente, resuelve los problemas vía la mayoría, pero con la conciencia que existen minorías. La mayoría en la democracia da los votos, en la dictadura da la fuerza de las armas. Y aunque fuéramos muchos más los que estábamos sufriendo, vivimos como minoría. Entonces, como vivimos como minoría, y en mi caso yo tuve un padre actor y gestor de resoluciones no violentas para tratar de salir del tema de los graves atropellos, indecentes atropellos que se cometieron en el país, es que tenemos la doble obligación, porque nosotros sabemos, porque nosotros conocimos,
porque nosotros vivimos. Y en ese sentido, creo que no solamente tenemos que cuidar y proteger la democracia para que estos diputados que estemos aquí permanezcamos por opción libre y determinación del soberano del pueblo, los que quieran y desean permanecer en política, sino porque efectivamente es el sistema que nos va a garantizar que efectivamente no exista nunca más atropellos a los derechos humanos. Muchas gracias, Francisco, por lo que ustedes hacen, muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Le ofrezco mis disculpas si le he faltado el respeto en algo, todo ha sido con buena intención, y construyamos este país, como incluso me decía mi papá, para adelante, porque para atrás no cunde ni medio metro. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Ahora me voy a tomar yo unos minutos. Como ya dijimos en este mismo museo en otra oportunidad, el ser humano tiene una particularidad única, y es que tiene 3 tiempos de conciencia simultáneos. Tiene pasado, presente y futuro. Es el único que tiene esa capacidad de recordar, de vivir el presente y de proyectar el futuro. Y esos 3 tiempos están profundamente relacionados entre sí. No se los puede separar o aislar. No se puede bloquear uno de los 3 tiempos porque se afecta a los otros. Un ser humano que no tiene futuro se queda inmovilizado en el presente. Un ser humano que no tiene memoria no tiene ninguna capacidad de proyectarse hacia el futuro. Por lo tanto, pretender cerrar uno de los tiempos va contra todo lo que significa el ser humano. Por el contrario, si hay algo que nos humaniza, es reforzar la memoria, ampliar la memoria, vivir al máximo el presente y poder abrir el futuro. Y eso es parte de lo que sucede acá. Y por eso me parece tan importante lo que está acá. Cuando uno está recorriendo este museo, no está solo en el pasado. En realidad está recorriendo el pasado, pero está, es lo que me pasa a mí, por lo menos yo creo que a muchos, está también de algún modo fortaleciendo un compromiso respecto del futuro. De algún modo uno camina y recorre y dice, nunca más, esto hay que garantizar que nunca más suceda algo tan atroz. Y también uno mira el presente y dice, bueno, ¿y qué pasa hoy día? ¿Cuántos derechos humanos se están violando también hoy? Uno podría decir, también es discutible, quizás no se está torturando, matando, desapareciendo, exiliando, pero cuando no se garantiza salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, un medio ambiente no contaminado, también se están violando los derechos humanos. Cuando alguien queda endeudado de por vida porque alguien de su familia se enfermó, también se están violando los derechos humanos. Cuando las calles se van llenando de gente cada vez más que vive ahí, que esa es su casa, se están violando los derechos humanos. Entonces, me parece que un museo como este no es un museo estático, es de algún modo una permanente señal en el presente y respecto del futuro. Y no solo este museo, sino que todos los sitios de memoria. Cuando uno va a la Villa de Grimaldi, no está solamente mirando para atrás. Cuando uno va a la Villa Grimaldi, que hoy día es un parque por la paz, ya no está hablando de futuro, es un parque por la paz. Y cada uno de los sitios es eso, es un compromiso también para construir una sociedad distinta. Y ese es el sentido también de este grupo, cómo aportar en lo que podamos a construir una sociedad en la cual se respeten, se valoren, se cuiden, se protejan, se incentiven, se estimulen cada día más los derechos humanos. Y no sé si podremos hacer mucho o poco, porque uno cuando está en este congreso va descubriendo que es difícil avanzar en cada tema, pero yo creo que ya su sola existencia y la transversalidad que tiene es una señal y como tal
contribuye. Pero seguimos teniendo atentados contra la memoria. Ayer no me refiero a un ayer simbólico, ayer, ¿qué día fue? Martes. El Consejo de Monumentos Nacionales autorizó la demolición del último edificio de la Villa San Luis. Eso es atentar contra la memoria. Eso es atentar contra los derechos humanos. Eso es atentar contra el futuro también. Claro, hay un negocio inmobiliario de alrededor de 150 millones de dólares. Entonces dirán, bueno, pero está bien, hay que el progreso, el desarrollo, el futuro, cuánto valen unas piedras que hay ahí. Depende cómo se valore y qué se pone por delante, cuáles son las prioridades, el negocio inmobiliario de unos pocos o un sitio vinculado a la memoria del país y por lo tanto también vinculado a su futuro. Por cierto, estamos poniendo un recurso de protección para que eso no suceda, pero son cosas que están sucediendo hoy día. La idea hoy día era también dar ideas, y van surgiendo algunas acá en lo que vamos conversando. Yo quería contar una pequeña intento en que estamos junto con el museo, a raíz de una experiencia personal que me tocó vivir, junto con Francisco y con la gente del museo. Estamos viendo si podemos poner en marcha una experiencia acá en Chile que se ha hecho en Alemania. Porque esa gente que sufrió las violaciones a los derechos humanos, particularmente los detenidos desaparecidos, los ejecutados políticos, es gente que también estuvo viva. Uno tiende a recordar o a pensar en la muerte de esas personas, pero es gente que estuvo viva, que vivió, que tuvo una vida. A mí me tocó vivir una experiencia, y la voy a relatar muy brevemente, en Alemania, donde existe un proyecto de recordar el último lugar en que estuvo vivo o se vio viva a la persona que luego fue un detenido desaparecido, un ejecutado político, y homenajear ese lugar, el lugar donde estuvo con vida. Yo soy hijo de judíos, alemanes europeos, y mis abuelos, bisabuelos, tíos, etcétera, casi todos murieron en los campos de concentración. Y mi padre y su hermano arrancaron. Y hace algunos años fui invitado a Alemania a participar de una ceremonia que se llama, no lo sé ni decir muy bien en alemán, tú me preguntas si hablo alemán, Stoppelsteine, que quiere decir piedras en que se tropieza. Y que es una idea que tuvo un artista alemán, un artista de Colonia, de poner una placa recordatoria en el último lugar en que fue vista la persona que luego fue ejecutado política o desaparecido, detenido desaparecido. Una pequeña placa. Entonces, ese es el caso de mis abuelos y también de mi padre. En un caso murieron luego en los campos de concentración, en el otro caso logró arrancar. Y entonces se les puso esta placa recordatoria, como a muchos otros miles de personas. Y este es un artista que en el año 92 le bajó como una necesidad compulsiva de hacer algo como que permitiera traer la memoria de la gente que había sido asesinada. Y comenzó con una piedrita en un lugar, después en otro lugar, y siempre poniéndolas él mismo, el artista, sin cobrar nada, salvo el aporte para financiar la piedra, y lleva puestas él, con su propia mano, y ya lo vamos a ver en una foto de él, 80.000 de estas piedras. Y de ahí en adelante dedicó su vida a esto. Y dedicó su vida a esto cuando descubrió que en Alemania había un gran ocultamiento, que lo incluía a él en el año 92, un gran ocultamiento de lo que había pasado, una negación muy grande social. Y decía entonces de algún modo mostrar esto. Y Stoppelsteiner quiere decir piedra en que te tropiezas en alemán. Entonces la idea era una piedra un poquito más alta que la vereda para que alguien se tropezara y tuviera que mirarla y leerla. Luego con las regulaciones alemanas no lo pudo hacer así porque las demandas podían ser de millones de euros, ¿no? Claro, con puros quebrados. Así que ahora se llaman igual, pero están a nivel de calle y nadie se tropieza. Pero la idea era interesante, era no solo tropezarse, sino que de algún modo reverenciarse para poder leer ante el nombre de aquella persona. Entonces les voy a mostrar son
13 fotos, 12 fotos nada más. Ahí atrás, si ustedes se dan cuenta. Mi padre nació y vivió en un pueblito muy chico de Alemania, se llama Burg Steinfurt. Pueblito paradisíaco que hoy día es tan bonito que es un patrimonio de la humanidad. ¿Ah? Es un pueblito de 5.000 habitantes, no, eran 12.000 habitantes, 5.000 eran judíos, todos murieron. Lo único que se salvaron fue mi padre con sus 3 hermanos, 2 hermanas, lo único. Era y es todavía un lugar paradisíaco, como lugar por lo menos. ¿Cómo será esto? Entonces esta primera foto es para mostrarle el pueblito. Así es hoy día, esta foto tanto más hace 8 años más o menos, no me acuerdo cuando estuve por allá. Y mi padre fue el único, junto a su hermana, estuvo en un campo de trabajo forzado, pero logró arrancar. Nunca tuvimos fotos de él, solo por un trabajo de investigación, después logramos tener unas fotos de él allá, en el de antes de ese es el del medio ahí, el más bajito. Esas fotos aparecieron ahora, nunca sabíamos porque, como decías tú, Maya, nunca hablaron después, nunca contaban, nunca supimos nada, pero por un trabajo de investigación allá se supo. Este loco, este artista, este señor, lo pueden buscar en Wikipedia por Stoppelsteiner si logran escribirlo bien, o el señor Demning, que también es complicado. Tipo raro, un tipo curioso, un personaje que va y él se encarga de instalar las piedras. Lo único que van haciendo una lista de espera, tienen lista de espera de por un año y medio más o menos, de gente que se va anotando para pedirle esta colocación de piedra. Estoy mostrando esto para pensar acá en Chile, evidentemente. Entonces, esta es la última casa en que vivió mi padre y sus padres. Entonces uno, frente a la última casa, bueno, aquí abajo está, pero frente a la última casa es donde se hace este homenaje. Es decir, si nosotros pudiéramos rescatar la memoria del último lugar en que estuvo en vida, en la flor de la vida, ese detenido desaparecido, ese ejecutado o ejecutada política, bueno, ese es el lugar. Entonces, él hace esto, él se dedica a lo suyo, a instalar estas piedras, según, como son en Alemania, hay muchas regulaciones, según el lugar es la piedra, el tamaño, la forma, ¿no? Entonces ahí va poniendo, en realidad no es una piedra, es una placa de bronce, pero en este caso era sobre adoquines porque el suelo de ese lugar era adoquines, en otro lugar sí es cemento, en fin. Entonces, ¿qué se hace? En ese lugar una pequeña ceremonia, cada uno la hace a su pinta, una pequeña ceremonia en la cual se relata la historia de esa persona y él está en lo suyo, él está ahí colocando su piedra, mientras los demás estamos, ya lo vamos a ver, participando de este asunto, y así se ponen las placas. Entonces aquí, por ejemplo, están las placas, esos son mis abuelos, que está acá abajo mi padre, y las placas son muy simples. Muy simple. Dicen, aquí vivió, esa es la primera frase, siempre dice lo mismo, aquí vivió, el nombre de la persona, el año de nacimiento y qué pasó. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo el que dice Max Hirsch, dice deportado en 1941. Deportado. En algunos otros dice asesinado. En otros, en el de mi padre dice... voló, digamos, escapó, pudo salir, ¿no? El del abuelo Max Hirsch dice deportado a Riga y abajo dice asesinado. Eso es todo, nada más, ninguna placa dice nada más, siempre dicen esa misma idea, es decir, aquí vivió esta persona, en tal año le pasó tal cosa y o logró escapar o fue asesinado o cuál es la situación. Entonces, claro, detrás de esto hay un trabajo de investigación muy grande para saber efectivamente qué pasó. ¿Qué pasó con los miles de detenidos desaparecidos? ¿Qué pasó con los ejecutados políticos? ¿Dónde vivieron ese último día? ¿En qué estaban? ¿Con quién estaban? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo poder traerlos en la memoria de su vida? Eso es lo que está aquí presente. Ahí se ve una placa. Aquí vivió esta persona... Nació en ese año, yo no sé tampoco mucho de nada, pero... fue a un campo de trabajos forzados, en este caso, en 1939, logró arrancar
en 1939 también a Chile, sobreviviente. ¿Ah? Pero con eso ya está, es la historia básica. Y en un día, en este pueblo, por ejemplo, pusimos 9 placas de personas que habían sufrido lo mismo por el régimen nazi en este caso. Pero judíos, había un gitano, una persona con síndrome de Down, personas que fueron una pareja homosexual, en fin, personas que habían sido llevadas a los campos de concentración o que habían sido asesinados. Y se va invitando al pueblo, o en este caso supongamos a la comuna, a la gente, se lo invita para que también recuperen la memoria. Entonces aquí lo que está participando es gente del pueblo, del lugar, que no tiene ningún vínculo parentesco, simplemente son los del lugar. Entonces rescatan la memoria de la persona, ¿no? Y después de estar en un lugar, ahí estamos bastante gente, se contaba un poco la biografía de esa persona, una ceremonia muy breve, muy simple, de 15 minutos. Se van caminando luego hacia el siguiente, ¿no? Que está ya definido frente a la casa de la próxima persona. Y el artista se dedica a lo suyo, que es colocar esta. Y así queda finalmente esto puesto, ¿no? Quería contar esta experiencia porque acá, junto con el museo, se ha estado poniendo en marcha una experiencia similar. Se probó primero en Limache. Se hizo una experiencia en Limache de rescatar la memoria justamente, y ahora estamos avanzando en un proyecto para desarrollarlo ya en otros lugares. Estamos con el intento de hacerlo en La Reina, pero por cierto sería muy interesante si esto se puede extender a otras comunas de los diputados y diputadas que están acá y otros, porque pensándolo en las propuestas y en lo que se estaba planteando en este encuentro, puede ser un modo de rescatar por supuesto no es el único, pero un modo de rescatar la memoria, de rescatar la vida de aquellas personas. El último lugar en que estuvo con vida, tu abuelo, era la moneda. Bueno, perfecto, puede haber una moneda, una placa. Y el último lugar en que estuvo con vida tanta otra gente que conocemos, quizás no lo sabemos, pero nos obliga a encontrarlo, a rescatarlo, a investigarlo, a buscarlo, para ahí hacerle un pequeño homenaje de lo que fue su vida. Hay tanto más que hacer, esto es un simple ejemplo, pero yo creo que podemos hacer mucho en términos de lo que se hablaba antes, de la reconciliación, pero la reconciliación que signifique realmente rescatar la memoria, no bloquearla, no negarla, no esconderla, sino que por el contrario, traerla al presente y también poder proyectarla al futuro. Yo quiero decir finalmente que este grupo de amistad, por lo menos para mí, está muy incipiente, está partiendo, ¿verdad? Podemos hacer todavía varias otras actividades, estamos partiendo, pero a mí por lo menos es una de las actividades dentro de la Cámara de Diputados que me hacen decir que tiene sentido lo que estamos haciendo. Tantas veces uno se pasa allá, yo sé que nos pasa a todos y todas, que uno se pregunta, bueno, tan burocrático que esto, tanto tiempo para discutir algunas cosas que no llegan a nada, o proyectos de ley que se demoran años. Yo siento que si de este grupo de amistad podemos proyectar el fortalecimiento de la memoria, pero también de los derechos humanos y sobre todo de su garantización y protección hacia el futuro, vamos a unir estos 3 tiempos de conciencia del ser humano y vamos a poder construir un país mejor para todos. Eso. Habiéndose cumplido... ¿Ah? No. Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que yo sé que hay otra actividad, pero a propósito, solo lo que es el pasado. Yo creo que el futuro, cuando uno mira el futuro, tiene que tener como su pasado claro, ¿no? Porque al final uno se construye... Y a propósito, una experiencia que me pasó hace un tiempo, conocí a alguien, yo digo joven, puede ser que sea más joven que yo, no contemporáneo. Entonces, estuvimos conversando, ¿qué hace? Cine. Y de repente me dice, acá estamos haciendo con otros amigos o conocidos un libro. ¿Y de qué? Entonces,
él no sabía cómo explicarme y me dijo, mire, te lo voy a contar. Y el libro lo quiero leer. Yo soy hijo de un torturador. Sí, la primera impresión fue, uno siempre... Y me dijo, tú no sabes lo brutal que fue para mí conocer que mi padre era un torturador. Porque claro, uno tiene la imagen del niño y su padre. Y entonces me dijo, nos juntamos varios hijos. No sé si habrá hija, pero... y escribimos un libro porque para poder seguir viviendo tenemos que contar esta historia, que tiene que ver con el pasado, pero que tenía que ver con una historia tan brutal para ellos. Obviamente, de hecho me dijo, ahí busqué papeles y temas que me podían ayudar a la justicia, a resolver los casos de justicia de cosas de mi padre. Y él me decía, yo creo tanto en la democracia y en los derechos humanos que tú no sabes lo que fue saber esto. Entonces, yo pensaba, por eso cuento esto, porque él, que tiene una historia distinta, también tiene que cerrar su pasado para seguir mirando el futuro. No sé si cerrarlo, pero contarlo por lo menos. Yo no sé si uno lo cierra, la verdad es que uno siempre vive pegar, da lo mismo la historia, es decir, uno siempre piensa en la niñez, la infancia, la adolescencia, pero fue bien impactante, por eso quería contarlo, y disculpe estos minutos porque yo lo quiero leer, porque debe ser igual súper importante para ellos hacer esto. Entonces me dice, mira, lo presentamos primero en Argentina, pero fue un proceso también bien complejo, entonces ocurre y yo creo que es bien interesante. Eso quería contar. Gracias, Maya. También decirle con lo que ustedes vienen a exponer, estoy acá gracias a la diputada Marcela Hernando, que en su tiempo cuando fue alcaldesa, gracias a ella tenemos el memorial regional que concentra a 100 compañeros de María Elena, Copetillo, de toda la localidad, y eso para nosotros es súper importante porque como que se adelantó a la iniciativa de ustedes de mantener la memoria. Y creo que es súper importante lo que ustedes pusieron porque considero que en verdad el entrar acá al museo me devolví cuando era niña. Como que pasaba. Seguimos como agrupación, sábado tenemos una actividad de detenidos desaparecidos, pero ¿cómo decirle a esas mamás que están en una edad ya mucho mayor, que no van a encontrar? Tenemos un hermano andrónico, que también existe la mamá, tenemos a Vicario Mutarello, Cecilia Escobar, que al ver los rostros representan el norte. Yo creo que el norte fue, como decía, el norte de la Cuba Chica, Copillo, su comunidad. Mi hermano le aplicaron el de fuga en el cerro. Mi hermano era acá de Salvador Allende, uno de los jóvenes que se vino de Antofagasta a hacer GAT de Salvador Allende, hermano que tengo acá. Entonces, si bien es cierto, lo que hicieron ustedes con traer a los jóvenes, lo encontré súper importante, porque ustedes tienen el museo acá en Santiago, en la capital, pero queremos también tratar de tenerlo en la capital regional, que en este momento sería Antofagasta, pero estamos viendo la posibilidad cómo. Porque si ustedes entran a la oficina nuestra de nuestra agrupación, somos históricos, tenemos antecedentes como para escribir varias cosas, pero no nos ha ayudado en la parte económica del CORE, que aquí, que allá. Por eso lo estamos tratando de resolver, pero decirle que la iniciativa se agradece en el buen sentido, pero también los parlamentarios deberían exigir a la justicia, no sé, buscar de que esas personas que todavía no tienen sus familiares detenidos desaparecidos se le haga una exigencia. Yo creo que por ahí parte también cómo se ponen de acuerdo los parlamentarios y también exigen en cierta forma dentro de sus posibilidades la posibilidad de que esos casos sigan, continúen, porque no es posible que 1100 detenidos desaparecidos todavía tengan en Chile. Es una deuda que todavía tenemos pendiente. Gracias por su atención. Gracias. Queremos agradecer al grupo de Amistad Parlamentaria aquí presente, a don Tomás Hirsch, Jimena Osandón, Maya Fernández y Francisco Undurraga, y excusar que la diputada Hernando estuvo hasta el último minuto tratando de salir, pero se quedó atrapada en los trámites de Contraloría. Y agradecer a todos los presentes también e invitarlos ahora a un cafecito para que puedan intercambiar también con los presentes. Muchas gracias.